Buenos días a todos, no sé si me escucháis perfectamente. Primero que todo, bueno, daros la bienvenida a este webinar. Nos hubiera gustado que fuera presencial, pero bueno, las circunstancias mandan y creo que tenemos aquí la tecnología adecuada para ello. Bueno, yo soy Héctor Torrente, soy el director de IBI. Ahora mismo llevo mascarilla, alguno dirá, ¿y qué haces? Pero es que ahora mismo estoy fuera de mi lugar de trabajo y pues bueno, puede ser que me multen, ¿no? O sea, si no la llevo, o sea, entonces con este es el significado. Antes de presentaros a los ponentes y agradecer su presencia, os cuento un poco la plataforma por si queréis participar, o de todas formas lo iremos poniendo en el chat. Hay un chat donde podéis ir haciendo las preguntas que consideréis. Nuestro ponente pues irá atendiéndolas y si no se las iremos recordando porque muchas veces pues a veces no nos damos cuenta, pero estaremos en ello intentando responderlo todo. También os rogamos que tengáis los micros cerrados porque si no es un poco caótico. Los que habéis participado en videoconferencias pues es más normal. Y después lo de la cámara, pues bueno, no hay ningún problema. O sea, sí que deciros que vamos a grabar la sesión, ¿vale? Simplemente por después mostrársela a aquellos que no han podido venir por circunstancias de horarios o de compromisos iniciales, pues bueno, pues que la puedan tener también, ¿vale? Bueno, con todo esto, pues empezamos si queréis ya este webinar sobre la importancia admito alguno más, la importancia de la huella de carbono, agradecer sobre todo a Omagua la colaboración y la dedicación que nos van a prestar hoy, en la figura de José Miguel Cruz como responsable comercial de todo el área de Levante de Omagua y a Andrés Ferrer como CEO de Omagua, ¿no? Aquí tengo un currículum muy extenso, yo creo que Andrés me vas a permitir que no lo cuente yo, No hace que, falta. que, que lo veamos, ¿vale? Y bueno, y no me entretengo mucho más. Recuerdo un poco cómo va a ser la jornada. Ahora daré paso a Andrés y José Miguel y que ellos vayan. Andrés centrará todo el peso de la explicación o del webinar y después las preguntas pues iremos viéndolas. Según vayan surgiendo, ¿no te parece, Andrés? Que vayan saliendo por el chat, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues si queréis hacer un turno más abierto de que no sea por el chat a última hora y lo queréis abrir, pero yo recomiendo que se hagan las preguntas por el chat porque si no puede ser un poco caótico. También hay una opción, Zoom nos permite una opción de levantar la mano, creo que pone levantar la mano, pues si alguien quiere pedir el turno de palabra y a última hora, pues también es buena opción, ¿vale? Con todo esto, bueno, os cedo ya la palabra. Yo me desconecto de mi cámara, pero estoy escuchando, ¿vale? De acuerdo. Vale, Un fuerte abrazo. Muchas gracias Gracias, Héctor. a Omagua por colaborar con IBI. Un abrazo. gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, por venir, por estar aquí conectados esta mañana. Voy a intentar ser ameno, voy a intentar hacer una presentación que he preparado, que podría extenderme toda la mañana, pero voy a intentar solo extenderme media mañana. No, bueno, voy a intentar hacer unos 30 o 40 minutos para no aburriros demasiado. Y sí que las preguntas que tengáis las saltáis vía chat. Si alguna no la contestara, como mi objetivo es dejar un tiempo después para que ya tengamos un poquito de debate, si lo queréis oportuno y podamos hablar, o por lo menos dedicarle ese tiempo a contestar esas preguntas que se hayan quedado ahí un poquito en el aire. Yo entiendo que ahora en este momento todos estaréis empezando a oír todos estos retos que vienen de la sostenibilidad, todos los fondos que se están moviendo y bueno, pues seguro que muchos de vosotros tendréis pues muchas dudas que consultar, ¿vale? Entonces voy a poner la presentación, pero antes me voy a presentar, ¿vale? Soy Andrés Ferrer, soy el CEO de Omagua. Omagua es una consultora que se dedica a trabajar el ámbito de la sostenibilidad en dos vertientes, la vertiente pública y la vertiente privada, ¿vale? Nos dedicamos a analizar las empresas y poder implementar la sostenibilidad generando valor, que es nuestro objetivo, y hacerlas más competitivas frente a su competencia y también para intentar, cómo no, obtener esos fondos que van muy dirigidos a la sostenibilidad. Todos sabéis que hoy en día o si no lo sabéis ya lo digo yo, aquella empresa que no empieza a andar el camino de la sostenibilidad, pues con el tiempo va a quedar fuera de mercado y eso va a llegar más pronto que tarde, porque todo lo están enfocando a que sí o sí tengas que trabajar la sostenibilidad. Y tenemos el Green Deal, el famoso Pacto Verde Europeo, tenemos los ODS, que todo nos dirige a esta sostenibilidad. La verdad que ha cambiado todo mucho. Yo llevo dedicándome desde 2006 trabajando en este ámbito, aquí, en Latinoamérica, en fin, en proyectos a nivel mundial.
con muchas organizaciones internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD de Naciones Unidas, el tema de la Unión Europea, en fin, llevamos muchos años gestionando y yo he visto una evolución muy grande. Es decir, hace vender huella de carbono, vender huella hídrica, huella ambiental o indicadores de sostenibilidad en el año 2011, era difícil. Lo vendíamos en esa época, pues vivía yo en Colombia y lo vendíamos a Naciones Unidas, este tipo de proyectos. En 2013, cuando yo monté la consultora, vender esto era dificilísimo. Solo las grandes empresas empezaban a trabajar esto. Pero en 2017, 2015, con el tema del Pacto de París, empezó a cambiar la cosa y en 2017 empezó a moverse muchísimo y cada vez empezaron más empresas. Y estamos ahora en 2021 y estamos empezando a crecer exponencialmente en los indicadores. Me refiero, este nicho está empezando a crecer exponencialmente por la necesidad y la obligación de todo esto, ¿vale? Simplemente voy a poner ya la presentación, espero que se vea. Si Josemi o alguien, ahora os preguntaré si se ve, porque en estas cosas del online siempre hay fallos. ¿Todos veis la presentación? Sí, si la puedes ampliar a... Sí, sí, no, voy a poner pantalla completa. Sí. ¿Veis pantalla completa, no? Perfecto. Bien. Bueno, hemos denominado la ponencia La sostenibilidad en la empresa, retos para el horizonte 2030. Como bien sabéis, ahora mismo el marco europeo está focalizado y el marco internacional en ese horizonte 2030. Y, por supuesto, en el marco del Green Deal europeo. Es decir, estamos hablando del Pacto Verde Europeo, que es el proyecto que va a canalizar los fondos de recuperación y los fondos de la Unión Europea para este horizonte 2030. Y bueno, he remarcado esa importancia de la huella de carbono, aunque voy a hablar de más indicadores, pero como todos sabéis, el objetivo de la Unión Europea es la descarbonización en 2050 y la descarbonización solo se mide con un indicador, que es la huella de carbono. De ahí la importancia y de ahí el que lo hayamos resaltado, ¿vale? Voy a empezar. ¿Veis, no? Va pasando la diapositiva bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como todos sabéis, las épocas de cambio son etapas de grandes oportunidades. Tuvimos una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial con la entrada de la electricidad, una tercera revolución industrial cuando entró la informática y empezamos a trabajar la informática. Hace poquito hemos estado en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, y yo denomino la quinta revolución industrial la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es el movimiento al cual nos están empujando de todos los organismos internacionales y los gobiernos. Y es más, es lo que cada vez más la sociedad está empezando a demandar. De hecho, hay estudios recientes que dicen que el 70% de los consumidores empiezan a observar y a tener predilección por los productos que van bajo el paraguas de la sostenibilidad. Son estudios de OCU, con lo cual entiendo que algún rigor tendrán, ¿vale? Lo que sí que está claro es que el marco normativo, el marco internacional, el marco financiero se está moviendo hacia esa sostenibilidad, porque quieren que sea esa quinta revolución industrial, ¿vale? Entonces, estamos aquí, estáis vosotros aquí, que sois todos industrias o estáis vinculados al sector industrial, con lo cual yo entiendo que esta revolución también la querréis vivir, ¿vale? Es una revolución en la que no hay marcha atrás, es decir, en la que todo el mundo se va a tener que incorporar, es un tren que todos vamos a coger, ¿vale? Y como todo lo vamos a tener que coger el tren, cuanto antes lo cojamos, mejor, porque no es lo mismo comprar el billete a última hora y subirte al tren donde haya sitio, que elegir el asiento, la dirección de marcha y el sitio donde quieres estar en el tren. E incluso la opción de poder vender el que lo estás haciendo antes que los demás. Eso es un valor muy importante que no debemos despreciar. Bien, esta quinta revolución, a diferencia de todas las anteriores revoluciones industriales estaban dirigidas a facilitarnos la vida, es decir, a ayudarnos, es decir, a automatizar cosas para que tengamos que hacer menos esfuerzos. En cambio, esta revolución industrial descentraliza el foco del hombre en la perspectiva de facilitarnos algo y centrarlo en nuestro entorno, en la sostenibilidad, en mejorar la calidad de vida que tenemos a través de la calidad del entorno en el que vivimos. Es como una revolución industrial dirigida a favorecer nuestra permanencia en el tiempo, ¿vale? Esto puede parecer una chorrada o una cosa muy abstracta, pero si os dais cuenta, la sostenibilidad no habla de proteger
no habla de facilitarnos o de hacer un robot que nos limpie la casa sin tener que ponernos nosotros a limpiar, no. La sostenibilidad habla de proteger nuestro entorno. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que si protegemos nuestro entorno nos vamos a proteger a nosotros mismos. Y esa es la mayor preocupación que tiene a día de hoy, pues bueno, casi todos los gobiernos. ¿Vale? Pero para que nos hagamos una idea, voy a ver por qué está cogiendo tanta fuerza esto de la sostenibilidad. Y es que en este contexto europeo en el que Europa ha perdido prácticamente su competitividad frente a China, frente a Estados Unidos, frente a India y otros grandes competidores, Europa ha llegado a una transición en las diferentes revoluciones industriales en donde ha liderado mucho a pasar a un punto en donde ya no ha liderado. Es decir, en la revolución digital dejó de liderar Europa porque le comieron, le voy a decir, le comieron el bocadillo otros grandes competidores. Ya no somos tan competitivos a nivel industrial como pueden ser India o Vale. puede ser China. Pero sí que hay un factor en donde Europa sí que puede ser competitivo y es la sociedad del conocimiento. Si esa sociedad del conocimiento, que es lo que está impulsando la Unión Europea ahora, la ligamos a la sostenibilidad, Europa puede volver a tomar un poco la posición de cabeza de barco, y eso es así, es decir, de locomotora de tren. Eso es lo que quiere la Unión Europea. También no os quiero ocultar nada. Si hay un motivo por el cual Europa es el principal interesado en la descarbonización de la economía, es porque Europa no es un productor de petróleo, no tiene petróleo. Entonces, como no tenemos petróleo y tenemos que comprar el petróleo, vamos a apostar por una economía baja en carbono, libre de petróleo, porque lo que sí que tenemos es sol y tenemos tecnología y tenemos conocimiento para poder capitalizar esos recursos, ¿vale? En beneficio de la Unión Europea y poder exportarlo a otros países donde esto no se está haciendo, ¿vale? Eso es un factor competitivo de la Unión Europea y es algo que quiere capitalizar. Entonces, no nos olvidemos que detrás de todas estas estrategias hay intereses económicos, ¿vale? Es decir, la protección del medio ambiente está ahí, por supuesto, es importante para la Unión Europea. La lucha contra el cambio climático es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene que tener un trasfondo económico. Es decir, no podemos hablar de sostenibilidad si no hablamos de economía y sin hablar de personas. ¿Vale? Nunca confundamos la sostenibilidad con defender única y exclusivamente el medio ambiente, ¿vale? Esta razón es hacia donde quiere, esta transformación lo que quiere la Unión Europea. De ahí que saliera el Green Deal. El Green Deal se gestó en 2018, ¿vale? Ese famoso Pacto Verde Europeo se ha transformado un poquito por el COVID, ¿vale? Pero muy poquito, e incluso se ha acentuado un poquito más. Y el objetivo de la Unión Europea es liderar la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es un valor diferencial que no tienen otros países. Y ahí podemos exportar, ¿vale? Esto, porque ya al final todos los países van a llegar aquí, pero el que primero llegue, pues liderará y venderá tecnología. Fundamentalmente en cuestiones tan amplias como es la economía circular, que es vital, y porque es una fórmula bueno, yo cuando estudiaba todos teníamos lo que era un recurso y lo que era una mena. Una mena no era interesante porque mientras no hubiera tecnología para poder aprovechar esos recursos. Los residuos son una mena, ahora pueden ser una fuente de recursos bastante importante, ¿vale? Si somos capaces de desarrollar la tecnología y de desarrollar nuestros procesos productivos para adaptarnos, ¿vale? Y eso es lo que quiere la Unión Europea, ¿vale? Vamos a seguir viendo un poquito el contexto. Es decir, estamos ante una situación, aparte del COVID, dejemos un poquito el KitKat del COVID, porque el COVID es una cosa temporal, ¿vale? Pasará y seguirá el mundo funcionando y ya está, pero realmente la estrategia de la Unión Europea, el COVID es un punto que tiene que tratar, pero no es el centro de la estrategia de la Unión Europea, ¿vale? Estamos en un momento en el que hay una necesidad de actuar ante una nueva normalidad que se está dando en el mundo. ¿Vale? Estamos en un mundo global, en un mundo de cientos de interacciones, en un mundo donde todo está influenciado, ¿vale? Con unas realidades complejísimas, donde se interactúa con cientos de actores, con miles de actores, ¿vale? Con una serie de cambios económicos, sociales y culturales brutales, es decir, estamos hablando de una revolución social sin precedentes. Estamos hablando de cada vez más, los territorios tienen más incidencia y las estrategias van hacia eso. Y en un momento en donde la competitividad quieren ligarla a la sostenibilidad. De ahí este famoso Green Deal y estas famosas líneas de trabajo, ¿vale?
Eso no lo podemos actuar. ¿Y todo por qué? Tenemos una situación de partida en donde el 70% de los ciudadanos de la Unión Europea viven en las ciudades y el objetivo es que en 2050 pues eso llegue al 85%, es decir, la mayor parte de la ciudadanía vivir en ciudades. El 70% de la legislación se aplica en ciudades, ¿vale? En las normativas son urbanas. El 70% del empleo se crea también en las ciudades, ¿vale? Es decir, vamos a una concentración y el 85% del PIB de la Unión Europea se genera también en las ciudades. Esto es una situación que es la realidad de la Unión Europea, ¿vale? Pero también tenemos una contraprestación y es que nuestra población está hiper mega envejecida. Es decir, tenemos la población más envejecida del mundo, ¿vale? O de las más del mundo. Hay cada vez más riesgo de pobreza y exclusión social por las diferencias sociales, pero a nivel mundial. Tenemos un altísimo consumo energético, entre el 60 y el 80% del consumo energético se hace en las ciudades. Y el 75% de las emisiones de CO2 también se provoca en las ciudades. Esto está generando un marco económico y financiero y un marco legal, ¿vale? Para resolver todas estas problemáticas. Esto es una problemática final. Aunque lo que puede ser toda una virtud, genera una problemática de gestión, ¿vale? Y una problemática de capacidades por parte de los gobiernos, ¿vale? Y una problemática por parte de competitividad. Para ello, pues ha hecho una serie de normativas, Hábitat 3, con nueva agenda urbana, que es de Naciones Unidas. Esto se aprobó en Quito, en Ecuador, en 2016. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que también se aprobaron en el 16, por unanimidad a nivel mundial, ¿vale? Por Naciones Unidas. En Europa, en el 17, se aprobó nueva agenda europea, con el objetivo de trabajar todos estos campos y donde empezó a focalizarse el foco de atención en la sostenibilidad, ¿vale? Se planteó en el 17 también la Estrategia de Eficiencia Energética de la Unión Europea 2050, es decir, no 2030, sino 2050, porque el objetivo en 2050 es clima neutro, es decir, es descarbonizado, ¿vale? Y en el 18 se gestó el Green Deal europeo, ¿vale? Que es este famoso Pacto Verde Europeo. Es decir, que esto no viene de ayer, ni de antes de ayer, ni es una ocurrencia, sino que viene gestándose desde hace más de 5 años. Es más, el programa Marco 14-20 de fondos europeos que tenemos todavía en vigor, ¿vale? Se gestó con la intención de que el 40% del peso de los fondos se gastara en cuestiones de sostenibilidad, ¿vale? Eso ya era mucho dinero, ¿vale? Y ahí estamos ejecutando. Y cambiar el modelo. Y ese periodo 14-20, que ha terminado ya, pero que aún se sigue ejecutando porque hasta 2023 está vigente, ¿vale? Por la regla del N+3, se gestó en el año 2011, como una salida de la crisis económica, que todos sabéis que fue un año 10-11 muy, muy jodido, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto, que esto se veía venir. Esto se veía venir, aquellas personas que lo supieron ver se fueron preparando y aquellas entidades que no lo supieron ver, pues van un poco a remolque. Todo está empezando a explotar ahora, con lo cual estamos todos a tiempo de subirnos a este tren antes de que esté lleno y vayamos como la India ahí en el techo de cualquier manera, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora mismo la Unión Europea resaltó un documento con sus grandes retos. Por supuesto, Green Deal, es ese pacto verde europeo, la sostenibilidad era uno de los grandes retos, es decir, hacer una Europa más sostenible, ¿vale? Hacer una economía para las personas, es decir, la protección social era clave en la Unión Europea, porque cada vez hay más diferencias, nos está pasando un poco lo que a Estados Unidos, mucha diferencia entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, y eso es lo que Europa no quiere que desaparezca esa clase media, que es la que quizás más haya sufrido debido a las crisis económicas. Evidentemente, la Europa digital, la digitalización es imprescindible y necesaria para conseguir también el objetivo de sostenibilidad. Promover el estilo de vida europeo, es decir, ese estilo de vida que siempre hemos tenido, había que promoverlo y defenderlo. Había que fortalecer la Unión Europea en el mundo. ¿Esto qué significa? Europa sabe que ha perdido el barco, que no es cabeza de tren, sino que está muy atrás, detrás de otros países y tenía que volver a fortalecer esto. De ahí esa importancia de liderar el proceso del cambio climático, que es algo realista, es algo real y necesario y todos los países lo están reconociendo. Pues Europa quiere liderar ese cambio. ¿Por qué? Porque Europa tiene el conocimiento y tiene la capacidad tecnológica para poder exportar tecnología de lucha contra el cambio climático a todo el mundo. Y ese es el fortalecimiento de la Unión Europea en el mundo, ¿vale? Y por supuesto, y sobre todo esto lo ha visto a través del Brexit,
es necesario impulsar la democracia europea. ¿Qué significa esto? Ojo, que hemos vivido un riesgo muy grande de la Unión Europea por el Brexit. Vamos a intentar trabajarlo. Estos grandes retos son los retos que quiere cubrir la Unión Europea en los próximos 10 años, hasta 2030, ¿vale? Y para ello se ha desarrollado todo un marco financiero europeo con 1,85 millones de millones. Es decir, 1,85 billones de euros, que es una barbaridad, el presupuesto de la Unión Europea más grande de la historia, precisamente para abordar estos retos, ¿vale? Y, por supuesto, el problema del COVID, que es otro reto que tenemos ahí. De hecho, el Green Deal se ha establecido como esto es una noticia del periódico que lo hemos tenido hace no tanto, es el plan de recuperación de la Unión Europea para salir de la crisis del COVID era indispensable. Es decir, el Green Deal iba a ser la fórmula en la cual íbamos, una de las vías para salir de esa crisis económica que nos ha traído el COVID, con las inyecciones económicas que están previstas, que todos estamos empezando a ver, ¿vale? Ese Green Deal europeo nos supone un trabajo, ¿vale? En el ámbito de la economía limpia, cero emisiones, protección del hábitat natural, mejora del bienestar de las personas, la labor de la empresa en la cogobernanza, es decir, ese liderazgo que tenemos que tener, esa colaboración público-privada que es indispensable y esa lideranza que tiene que tener también en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de los intereses. Este Green Deal se dijo, o la Unión Europea tiene estimado, que además del dinero que va a traer el Green Deal, que estamos hablando de ese presupuesto enorme, hace falta una inversión adicional de más de 260.000 millones de euros anuales en la Unión Europea, que es el 25% de la UE, para poder alcanzar los objetivos. Y esa gran cantidad de dinero se va a poner en marcha con diferentes mecanismos, ¿vale? No solo con los fondos europeos, sino también con la aportación que hay que hacer para acceder a los fondos europeos por parte de todas las entidades, sino que además se está desarrollando en la Unión Europea un esquema que es de finanzas sostenibles, ¿vale? Los famosos bonos verdes, ¿vale? El 18 de junio de este año pasado, del 20, se aprobó el decreto de la taxonomía, ¿vale? Por el cual la Unión Europea aprueba la creación de los bonos verdes, una fórmula de financiación para las empresas que es muy, muy interesante. Una empresa va a poder emitir bonos verdes, ¿vale? Que es deuda para hacer inversiones en materia de sostenibilidad a nivel europeo. Eso es lo que hace Iberdrola a día de hoy. Iberdrola está emitiendo en torno a 2.000 millones de euros de deudas para financiar sus inversiones sostenibles. Y eso en Europa ya tiene una regla. Esto antes había una normativa a nivel mundial. Fundamentalmente estaba en Estados Unidos esto. De hecho, hay una bolsa de la sostenibilidad y un índice de la sostenibilidad en Dow Jones y hay un ranking de empresas de sostenibilidad a nivel mundial. De hecho, se quiere crear uno en España, algunas entidades de rating y lo importante es que ahora Europa cuenta con un mecanismo de finanzas verdes del cual hablaré y que es muy interesante para las empresas, ¿vale? Y que se espera poner en marcha a finales de este año y que entre en funcionamiento operativo al 100% en 2022. Es decir, que hay que ir poniéndose las pilas porque es muy interesante lo que viene, ¿vale? Este es el presupuesto de la Unión Europea, ¿vale? No sé si se verá muy bien, pero nada, voy a resumir muy simplemente de esos 1,85 billones de euros, ¿vale? 1,07 billones de euros es el marco financiero plurianual, es decir, es el marco habitual de la Unión Europea, que hay, que es aproximadamente el 1% del PIB de la Unión Europea, ¿vale? Que va dirigido pues bueno, a lo que pues, a proteger a los ciudadanos y las libertades, a desarrollar esa base económica sólida y dinámica, construir la Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social, en fin, y a promover los intereses y valores europeos a nivel mundial. Al fin y al cabo, esto se traduce en una serie de programas, como son el programa Horizon Europe, que es el programa de financiación de la I+D+I, ¿vale? El programa LIFE, el programa COSME de apoyo a las empresas, el programa Interreg Europe, en fin, una serie de programas que van con fondos al cual cualquier entidad europea puede acceder, pública o privada, da igual,
¿vale? Para financiar proyectos interesantes. Toda esta parte, este 1,07 billones de euros, la mitad de los fondos aproximadamente tienen que gastarse en sostenibilidad y un 25% en digitalización. Pero esa digitalización también puede ser de sostenibilidad, con lo cual más de la mitad de los fondos europeos hay que gastárselos en proyectos vinculados a lo que es la sostenibilidad. Eso es mucho dinero, muchísimo, muchísimas oportunidades para todo el mundo, ¿vale? Estas son las 3 líneas comunes en las cuales hay que gastarse el 85% de los fondos europeos. Green Deal, digitalización y el mercado único digital, ¿vale? Aquí se canalizan en esos 3 ejes el 85% de los fondos europeos. Y luego, por otra parte, tenemos que también tiene que cumplir estos requisitos de gasto el Next Generation. El Next Generation no es ni más ni menos que el fondo de recuperación que han sacado para combatir la crisis del COVID, ¿vale? Está dotado con 750.000 millones de euros, ¿vale? Hay una parte, el grueso de los fondos es el programa que va dirigido a la recuperación de los estados, en el cual España ha salido muy bien parada. Después de Italia es el país con más fondos, 140.000 millones de euros, aproximadamente la mitad subvención, la mitad crédito, ¿vale? Y es, bueno, es un fondo que ahora mismo España ha hecho su plan de recuperación y es el famoso fondo por el cual ahora mismo salen todas las semanas y prácticamente todos los días expresiones de interés para que presentemos proyectos, ideas de proyectos para acceder a financiación, ¿vale? Estamos ahí como locos presentando, antes de ayer salió el de economía circular, hoy termina la expresión de interés de movilidad eléctrica, para si alguno está interesado, pues hoy es el plazo, termina el plazo y en fin, rara la semana que no se abre uno y se cierra otro, ¿vale? El objetivo de prácticamente todas estas expresiones siempre está en la acción por el clima, es decir, la descarbonización o trabajar en el ámbito del Green Deal, si nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Pues una oportunidad brutal. Yo no sé si vosotros estáis presentando expresiones de interés o no. Es muy interesante presentarlas, pero también hay que tener mucho cuidado, porque no hay letra pequeña. Es decir, estamos lanzándole un montón de ideas gratuitamente a nuestro gobierno, el cual luego asignará los fondos, según el decreto que aprobaron ayer, un poco más o menos a su albedrío, porque no hay unas reglas de juego justas, transparentes, ni sabemos cómo van a ser de competitivas. Aquí el lobby político va a ser muy importante en este programa, o por lo menos a priori. Luego veremos qué pasa, porque todos los fondos, todo el plan tiene que remitirse en el mes de abril, bueno, el 28 de febrero hay que mandarlo como muy tarde a Europa para validarlo y en el mes de abril se cierra. Y yo sé que, bueno, la Unión Europea ya ha dicho que no va a permitir albedrío, es decir, que tiene que haber unas concurrencias competitivas y financiar proyectos verdaderos e interesantes para la economía europea. Entonces, al final, será Europa un poco quien ponga freno al decreto que se acaba de aprobar ayer mismo, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos claro es que tenemos que ir generando consorcios, muy importante, consorcios. Tenemos que ir pensando en cómo incorporar todas las políticas del Green Deal en nuestras empresas y no quedarnos atrás, ¿vale? Porque de aquí a 2025, de aquí a 2026, aquella empresa que no haya empezado a trabajar en el ámbito de la sostenibilidad probablemente empiece a perder capacidad de negocio. Y eso es durísimo y yo sé que va a haber muchas empresas que se van a quedar en el camino. Entonces, el objetivo es que nadie se quede en el camino, salvo que diga, no, yo ya es que voy a cerrar, chapo y ya me da igual todo. Bueno, pues entonces en ese caso sí, pero aquellos que quieran seguir teniendo el negocio, pues tendrán que subirse al tren, sí o sí. Es decir, aquí no hay un plan B, no hay una segunda opción, ni hay otra línea de trabajo, ¿vale? Mucho tendría que cambiar para que eso cambie, ¿vale? Todos estos fondos, que es un montón de dinero, pues se canalizan y tienen que servir para estos objetivos de la Unión Europea. Son 4, no son más. Es decir, la Unión Europea es muy concreta. Uno, proteger a los ciudadanos y sus libertades, es decir, ese es vital. Desarrollar una base económica sólida y dinámica, es decir, no queremos economías débiles, que llegue una crisis y nos tumbe. En España tenemos un problema con el turismo y es que como es demasiado importante, no tenemos una economía equilibrada entre los diferentes sectores. Claro, cuando hay una crisis, vino la de la construcción, ¡pum!, caída. Ha venido el turismo, ¡pum!, caída. Apostamos siempre por lo que cae. Hay que tener una economía un poquito más equilibrada y el ámbito industrial hay que fortalecerlo en España. Hay que trabajar eso. ¿Para qué? Para que tengamos turismo, por supuesto, muy importante, construcción, por supuesto, muy importante, industria, por supuesto, muy importante, agroindustria, por supuesto, muy importante y lo que es ganadería y agricultura, igual. Es decir, cuanto más equilibrada esté el reparto económico por sectores, mucho mejor, una economía más fuerte, ¿vale?
El gran objetivo de la Unión Europea, la gran ambición de la Unión Europea y de la Ursula von der Leyen, que como sabéis es nuestra presidenta ahora, es construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social. Es decir, esto sí o sí se va a hacer en la Unión Europea, queramos o no queramos. Y hay que promover esos intereses y valores europeos en la escena mundial. Es decir, tenemos que conseguir que Europa vuelva a tener su posicionamiento a nivel mundial. Y eso se va a trabajar por ello, ¿vale? Para esto se está creando un marco legal. Os he puesto un poquito de lo que está viniendo legalmente, ¿vale? Tenemos la Estrategia Climática Europea. ¿Esto qué significa? Que todo el mundo va a tener que medir sus emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque además está el régimen de comercio de derechos de emisión, que se reforma este año. Entran sectores como la construcción, la agricultura, el turismo y la logística al régimen de comercio de derechos de emisión. No sé si alguno de vosotros está en este régimen de comercio de derechos de emisión, pero si no estáis, a lo mejor estaréis en este próximo periodo, y aparte viene con una subida muy importante del bono de CO2 y con una restricción de emisiones brutal, brutal. De hecho, va a haber muchas empresas que van a caer porque durante todos estos años no han podido hacer los deberes que les mandaban y han descuidado un poco esto y vamos, empresas grandes que están viendo peligrar. Nosotros trabajamos con empresas grandes en régimen de comercio de derechos de emisión y hay muchas empresas muy asustadas. De hecho, yo creo que la Unión Europea va a tener que hacer un poco de moratoria para darles más tiempo o darles financiación. También es una opción en subirse al fondo de Green Deal para poder acometer las inversiones necesarias para cumplir. Aparecen las finanzas sostenibles en la Unión Europea, aparece el decreto de taxonomía de sostenibilidad que os comentaba antes y aparecen los bonos verdes. Van a hacer la forma de financiar las empresas, de financiar esta sostenibilidad en las empresas, libre de CIRBE y de una manera bastante operativa. Es decir, esto se está creando un mecanismo como una especie de banco de sostenibilidad y ya están todas las entidades financieras como locos posicionándose y tú ya puedes comprar inversiones verdes en cualquier banco. Banco Santander y Caixa están a tope con esto a día de hoy. De hecho, esta normativa de finanzas sostenibles va a llevar al extremo a que las aseguradoras, las empresas sometidas a la Ley 11/2018 de Información No Financiera y los bancos van a tener que decir anualmente cuánto de su cuota de negocio es de inversión sostenible. Es decir, cuando una empresa o alguien vaya a pedir un crédito para una industria o para un desarrollo de negocio, va a tener que darle a un banco un informe de la taxonomía de sostenibilidad de su negocio para saber el banco cuánto de esa inversión que va a hacer se invierte en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente tenga un interés más rentable, porque es lo que se quiere conseguir con esto, fomentar las inversiones sostenibles. Entonces, esas finanzas sostenibles se están poniendo en marcha, se están acelerando. Hay un grupo de trabajo desde 2018 que yo llevo siguiendo en la Unión Europea con este tema. Se aprobó el año pasado el decreto de la taxonomía. Evidentemente, a final de este año estará en funcionamiento. Y yo estoy moviendo un proyecto en Castilla y León precisamente de esto, de taxonomía, de finanzas para generar una guía de bonos verdes en España y el 2022 va a estar funcionando. Es decir, estamos aquí a la vuelta de la esquina. La reforma del régimen de comercio de emisión que ya llega. La ley española de cambio climático, que como sabéis se aprobó el anteproyecto ley en plena pandemia, bueno, en pleno confinamiento de mayo, y está a punto de aprobarse la ley española de cambio climático que va a obligar a calcular huella de carbono y va a obligar a muchas acciones vinculadas a la lucha contra el cambio climático a las empresas, fundamentalmente a las empresas sometidas a la ley 11/2018 de información no financiera, que como sabéis, este año por primera vez forman parte de esta ley, o están sometidos a esta ley, perdón, todas las empresas que tienen 250 trabajadores o 20 millones de euros de facturación. Antes era 500 trabajadores y 40 millones de euros. Es decir, ahora entran un bloque de empresas, aproximadamente unas 4.500 empresas en España. Las más grandes de España están sometidas a esta ley y bueno, esto ha llegado. Es decir, esto está aquí. Muchos de vosotros estaréis sometidos a esta ley, casi seguro. Si no, luego me lo comentáis. Y muchos de vosotros a lo mejor no estabais sometidos a esta ley el año pasado y este año sí, o el año que viene, ¿vale? Y por supuesto llega la ley de economía circular, es decir, tirar algo cada vez va a ser más complicado, con lo cual va a haber que hacer inversiones para ver cómo se aprovecha esto. Es decir, se está empezando a mover un marco normativo donde sí o sí
vamos a tener que calcular huella de carbono, sí o sí vamos a tener que meter indicadores de sostenibilidad en nuestra gestión y sí o sí vamos a tener que abordar la sostenibilidad. Esto va a ser impepinable, ¿vale? Eh, yo tengo claro que todo esto va buscando el cambio en el paradigma empresarial. Esto supone, yo he definido estos 4 peldaños. Nosotros vamos muy retrasados con respecto a nuestros socios de la Unión Europea, porque bueno, siempre suele pasar que España va un poquito a cola de tren de la Unión Europea. Nosotros estamos a día de hoy empezando este escalón. En Francia están aquí y aquí, ¿vale? Francia y Alemania están aquí. Nosotros estamos aquí en esa reducción de carbono, de la huella de carbono a nivel ciclo de vida. Estamos empezando a trabajar la huella de carbono en las empresas, estamos empezando a interesarnos por esto, pero esto ya en Reino Unido se etiqueta huella de carbono a los productos sin ningún problema. En Francia es obligatorio en muchas fabricaciones de productos, en Alemania es habitual y en aquellos países es muy habitual preocuparse en estas cuestiones, ¿vale? Aquí en España todavía estamos muy verdes, pero bueno, estamos empezando, estamos rascando la superficie de este nivel. El siguiente que nos viene es la huella ambiental, es decir, la huella ambiental es una normativa europea, ¿vale? De huella ambiental. La economía circular y el rediseño empresarial, esto es lo que está empezando a hablarse mucho, de ahí la ley de cambio de economía circular. Vamos a tener que empezar a hablar en lo que se llama el análisis ciclo de vida, vamos a tener que ver leyes como ISOs, como la ISO de ecodiseño se incorpora en nuestros procesos productivos, ¿vale? Vamos a tener que empezar a replantearnos el cómo no tirar nada o el cómo aprovecharlo todo. Y para eso hay una expresión de interés abierta que termina el 26 de febrero para crear proyectos para conseguir esa economía circular, es decir, que no los dejéis escapar si podéis acceder a ellos. El siguiente hito, y que ya están en casi toda Europa funcionando y los gobiernos lo están cogiendo, es los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. ¿Quién no los conoce? Los objetivos. Ya, esto además se está poniendo porque la ley de información no financiera va a ir muy vinculada a esos Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿vale? Este es un peldaño al cual vamos a llegar. Y por supuesto, el objetivo en 2050 es trabajar en carbono neutro, es decir, la descarbonización total, el ecodiseño industrial. Eso es el cambio en el paradigma que se quiere hacer. Y este cambio en el paradigma lo vamos a tener que someter y vamos a tener que empezar a trabajarlo. Evidentemente, tenemos que hacerlo con cabeza, no podemos tirarnos a lo loco, porque esto es inversión. Es inversión, no gasto. No confundamos la sostenibilidad con el gasto, sino con la inversión. ¿Vale? Tenemos que conseguir incorporar todos estos procesos creando valor en la empresa. ¿Vale? Entonces es cuando le sacaremos rendimiento de verdad. ¿Vale? Eso es lo que creo que es bueno y es lo que nosotros os proponemos. Pero lo que sí que está claro es que lo vais a tener que abordar más pronto que tarde. ¿Vale? Y yo con esto quería trasladaros hasta aquí. Luego, evidentemente, voy a comentar unas cuantas cosas más, pero sí que me gustaría que os quedarais con este cambio que vamos a tener que hacer, porque la huella de carbono es el indicador que va a medir el cómo nosotros estamos cumpliendo con los objetivos. Es decir, este año pasado aprobó Ursula von der Leyen que en vez de ir al 40% de reducciones de CO2 en 2030 fuéramos al 55%, es decir, lo endureció aún más. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que trabajar la descarbonización. ¿Y cómo medimos la descarbonización? Con un indicador que se llama huella de carbono. Y que está regulado, que hay un registro nacional que por ahora es gratuito, que hay una ISO que estandariza cómo se hace, ¿vale? Y hay una ley que obliga a ello, con lo cual es algo que ya es una barrera que deberíamos tener superada en España, pero que realmente estamos empezando a rascarla ahora. Pero es que también tenemos que empezar a trabajar indicadores como la huella ambiental o esa huella hídrica, que son indicadores imprescindibles para capitalizar el esfuerzo. Lo que está claro es que tenemos que conseguir que todo esto que vamos a vernos obligados lo hagamos de una fórmula en la que consigamos capitalizar ese esfuerzo, consigamos que esto se convierta, forma parte de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y no que sea un gasto, sino tiene que ser una inversión. Nosotros lo que hacemos es a lo que nos dedicamos, analizamos las empresas para ayudarles a incorporar estos indicadores creando valor, ahorrando algunos costes, evidentemente. Reducir emisiones es reducir consumo de algún tipo de energía que supone un coste, por supuesto. Y todo esto hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo poco a poco. No es una competición a ver quién llega antes. Es un reto con uno mismo y es algo que vais a tener que abordar. Es decir, yo por eso
bueno, hoy estábamos aquí para intentar trasladaros hacia dónde va todo el modelo económico y todo lo que estamos viendo y lo que vais viendo en la tele. Es decir, ya no hay gran empresa que no esté trabajando en esta línea o que se lo esté planteando. Lo vemos en la tele, lo vemos en las noticias. Y bueno, yo aquí casi que me gustaría que atender vuestras consultas, porque no he podido ver si hay alguna pregunta en, Ya. voy a ver si hubiera alguna pregunta, pero en principio Sí, sí. me gustaría Hombre, que fuera ahí. te estaban preguntando, por ejemplo, que qué empresas están obligadas. Imagino que es a hacer el análisis de la huella de carbono. Y Bien, también os dicen comento. que, bueno, pregunta esto y que tengan más de Vale, 50 personas. a ver. Bien. A ver, acabo de abrir el chat, ¿vale? Eh, vale. ¿Puede explicar un poco cómo les afecta a todos aquellos que exportan o importan los costes hacia la empresa y cómo les va a incrementar los costes? Bueno, yo no sé si esto incrementará. Voy a dejar de compartir pantalla y así, si algunos queréis quitar ponerlo en la pantalla, pues también nos podemos ver. Yo no sé si esto va a incrementar los costes o no. Yo no hablo de costes, hablo de inversiones. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos de retorno de inversión luego, ¿vale? La importación y la exportación va a tener una cosa que se llama impuesto al CO2. Porque lo que se quiere fomentar es que aquellos sean más competitivos los productos locales, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que más afectan a la huella de carbono, al CO2, es el tema del transporte. Es decir, ¿qué es más sostenible? ¿Un producto hecho en España o un producto que viene de China? En términos de emisiones de CO2. Pues evidentemente un producto que se fabrica en España, un producto de proximidad, es mucho más sostenible en ese ámbito. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la Unión Europea? Pues establecer un impuesto al CO2. Es decir, si tu huella de carbono en tu producto es más elevada, tu producto va a pagar más impuesto. Y esto ya está pasando. Es decir, en el momento en el que tú te metes en el régimen de comercio de derechos de emisión, tú pagas por emitir CO2. Cuanto menos CO2 emites, más competitivo eres, ¿vale? Entonces, esta es una clave. Esto es lo que quiere la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, y yo que estoy gestionando mucho régimen de comercio de derechos de emisión en España, para empresas grandes, salía muy barato emitir, porque era barato, vale un 20 euros la tonelada. Es barato, es dinero, pero es barato. El objetivo de la Unión Europea es que esto se ponga por encima de los 50 euros. ¿Para qué? Para que salga más rentable invertir en mejorar tu proceso productivo que en emitir, ¿vale? Ese es el concepto. Es decir, ahora mismo el concepto de la Unión Europea está en quien emite, paga, ¿vale? Y eso hay que dejarlo en valor en un producto. Por eso está el etiquetado del CO2 va a llegar. Bueno, en Reino Unido está y en muchos otros países está. ¿Qué significa esto? Que una persona va a poder comparar dos productos iguales y va a poder decir, joder, es que este emite un montón y este emite menos. Pues en tu conciencia ambiental, que cada vez hay más gente que consume así, va a poder decidir qué producto apoya, el que emite menos o el que emite más. Un producto que emite menos puede ser un producto no solo que tenga comercio de proximidad, sino que esté más optimizado, eficiente, sea un negocio más eficiente, que haya hecho inversiones y probablemente, si es más eficiente, probablemente incluso tenga mayor rentabilidad. Y eso es lo que hay que analizar. Ese retorno hay que hacerlo, ¿vale? ¿Qué empresas están obligadas? Pregunta Art Deco. Pues bueno, ahora mismo en Andalucía todas las empresas que consuman más de 1 gigavatio energético, por la ley andaluza, están obligadas a calcular huella de carbono. Y a partir de 3 gigavatios energéticos están obligadas a calcular y reducir o compensar. En España, la ley española, cuando esté aprobada, bueno, en Cataluña hay una ley que también obliga, en Baleares hay una ley que también obliga a calcular, ¿vale? Y a reducir. En Comunidad Valenciana todavía no la hay, pero sé que están trabajando en hacerla y en todo el resto de las comunidades autónomas. Y la ley española va a obligar a todas aquellas empresas que están obligadas a la ley 11/2018, información no financiera, ¿vale? Todas esas empresas van a estar obligadas a calcular huella de carbono, ¿vale? Y reducirla y mejorarla. ¿En cuántos términos? En el mismo término de compromiso que nos impone la Unión Europea a España. Ahora mismo es un 36% de reducción para de aquí a 2030, aunque la media europea sea del 55%. Pedro Sánchez, en la COP25 de Chile, que se celebró en Madrid, dijo que él iba a hacer un poquito más duro esto. Es decir, en vez del 36 quería que fuera el 45%, pero aún no se ha pronunciado y el anteproyecto ley no lo recogía. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa.
Las que tengan más de 50 personas no están obligadas, son 250 trabajadores en adelante. Ojo, lo cual no quiere decir que de ahí para abajo con el tiempo también lleguemos. Es decir, que esto es progresivo. Y lo cual tampoco quiere decir que grandes empresas, como por ejemplo Mercadona, le están pidiendo a sus proveedores que le calculen la huella de carbono. Yo tengo muchos clientes de huella de carbono que nos vienen porque Mercadona o Carrefour les ha dicho que calculen su huella de carbono. ¿Por qué? Porque como Mercadona sí que está obligada, su huella de carbono en alcance 3 depende de sus proveedores. Entonces, Mercadona, ¿qué hace? Oye, tú, proveedor mío, si quieres seguir trabajándome, tienes que hacer esto. Al final, esto es como el que tiene una ISO y se la pide al que está por debajo, a su proveedor. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, aunque las pequeñísimas empresas no estén sometidas, muchas indirectamente sí que van a estar. Bueno, en los contratos públicos ya se pide. Nosotros tenemos muchos clientes de la construcción que licitan a contratos públicos y ya le están pidiendo, además de la ISO 14000, la ISO 14064, que es la de huella de carbono. En fin, esto directa o indirectamente no lo van a pedir. Eso sí que es cierto, que la ley por debajo de 250 trabajadores no obliga a nadie, y en Andalucía, si tenéis sede en Andalucía, a partir del gigavatio energético estáis obligados, ¿vale? Bien, no sé si tenéis... a ver, aquí hay uno que dice, de Censol, entonces incrementan los costes y tengo que pagar por esos derechos. Bueno, si tienes que pagar por los derechos de emisión, evidentemente tú tienes un cupo, todas las empresas que están sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión tienen un cupo gratuito. Ese cupo gratuito es decreciente, es decir, cada año tienes que ir reduciéndolo en base a las mejores técnicas disponibles en descarbonización, ¿vale? Tú puedes pedir créditos para que te den más cupos y puedes comprar y vender cupos. Ahí donde está el negocio, es decir, las cementeras en la época de la crisis económica ganaron mucha pasta vendiendo sus cupos de emisión, porque como no se vendía cemento porque no había construcción, pues vendían sus cupos y ganaban dinero por ahí, que sacaron una cuenta de resultados muy buena en la época de crisis. Sí que es cierto que para aquellas empresas que no hacen los deberes, y yo no voy a decir nombres porque no puedo, trabajo con una empresa muy conocida del IBEX 35 que tiene 3 plantas en España, a la que yo le gestiono los derechos de comercio de emisión, que el otro día hablando con ellos no son viables económicamente con la reducción de emisiones que ha dado la Unión Europea para 2021. ¿Por qué? Porque el dinero que han recibido de esas emisiones, en vez de reinvertirlo en mejorar la fábrica, la han reinvertido en hacer otras inversiones y ahora pues sale muy caro. Es decir, esto puede llevar un incremento de costos y por tanto ese incremento de costos se refleja. Por cierto, todos en la factura de la luz pagamos impuesto al CO2, todos. Una de las cositas que pagamos en la factura de la luz es los cupos de emisión, ¿vale? Aquí hay otra persona que dice, no estarás de acuerdo que no crees que aquellos que implantan fotovoltaicas están tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Al hacerles creer a los empresarios que es una solución mágica, no se están realizando estudios que... Bueno, evidentemente yo no soy partidario de implantar ninguna solución sin hacer un estudio previo. Es decir, esto es como ir al médico. No te pueden amputar una pierna si no te han diagnosticado. Lo mismo te cortan una pierna que es la buena y no la mala. Primero hay que diagnosticarnos, hay que saber lo que necesitamos para nuestra industria, hay que ver cómo estamos consumiendo la energía. Tenemos que hacer nuestras auditorías energéticas, que son costes de miseria, es decir, no vale dinero hacerlo bien. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de hacer la mejor inversión. La energía renovable es muy buena alternativa, pero tenemos que saber si es la mejor solución para nosotros. Eso por supuesto, ¿vale? Hay muchas soluciones posibles en esto de la sostenibilidad. Descensor, por lo que sé, sí está sometido a derechos de emisión. Sí que me creo muchas cosas porque veo muchas cosas y veo barbaridades y a veces me piden que proteja certificaciones improtegibles. Es decir, para que os hagáis una idea, Omagua es la empresa que verifica todas las emisiones de CO2 de la Junta de Andalucía. Es decir, los cupos de derechos de emisión de todas las empresas sometidas a la ley, al régimen de comercio de derechos de emisión en Andalucía, el que emite los informes de conformidad en Andalucía soy yo. Bueno, yo los firmo, pero que es Omagua, en nuestra empresa. Y vemos verdaderas atrocidades de empresas muy, muy grandes, del IBEX 35. Y por eso sé de lo que hablo. Es decir, estamos hablando de una situación compleja.
y hacerlo bien no cuesta mucho. Lo que sí que es verdad que no podemos pretender conseguir un cambio radical de la noche a la mañana y sin invertir. Hay que invertir, ¿vale? Bueno, muy de acuerdo contigo, desde el Sol no sé quién es, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucha financiación. El MITECO todos los años ha tenido una línea de subvenciones de 5 millones de euros para mejora de la eficiencia energética y todas estas cosas. Están las PYME empresas, están los fondos clima, que apenas los pide la gente. Es decir, de hecho, hay una bolsa de 5 millones de euros que la tuvieron que quitar porque no la pedía nadie, ni el tato. Nadie. Nadie, eso sí, solo podían acceder empresas en el registro de huella de carbono, pero nadie, no las pedía nadie. Solo se empezaron a pedir cuando nosotros se lo proponíamos a algunos clientes nuestros. Y los fondos clima, fundamentalmente, se lo están comiendo Repsol y las grandes, porque están ahí, están autofinanciándose. Si es que hay dinero para autofinanciarnos. El problema es que el no hacer las cosas ahora va a suponer que cuando queráis hacerlas no haya fondos para financiar eso, porque se empieza a financiar al principio. Luego ya, aquel que no haya pillado la ola, pues se tendrá que buscar la vida y pagarlo con su propio dinero. Y claro, llegará el momento de llorar. Y es normal, pues yo lo siento para aquellas empresas que no se hayan puesto al día y que no hayan hecho los deberes cuando tenían que haberlo hecho. En fin, esto es David González, un placer. Te contactaremos, ahí Josemi te llamará y hablará con vosotros. Lo que digo, hacer las cosas bien no cuesta mucho, diagnosticarse y ejercer no cuesta mucho. Ahora hay una oportunidad brutal para empezar a trabajar con esto y empezar a invertir sin arriesgar tu dinero, sino con el dinero de Europa, porque hay posibilidades de financiar esto con fondos europeos. Pero ya os digo, la sostenibilidad, por mi experiencia, nosotros trabajamos con empresas del Grupo Suez, trabajamos con SACIR, trabajamos con, en fin, con empresas de IBEX 35 unas cuantas, y luego con empresas pequeñas y medianas un montón a nivel nacional. Todas estas, al final, cuando hacen su análisis de resultados, invertir en sostenibilidad sale muy, muy rentable, muy rentable. Tenemos clientes que se han quedado con exportaciones en países, una empresa de foie que se ha quedado con la exportación en Escandinavia en exclusiva frente a los franceses porque tenía la huella de carbono. Fijaos a qué nivel se llega. Es decir, porque hay países donde esto sí, los que exportan saben que esto se pone. Yo trabajamos mucho con el sector agroalimentario porque se lo piden para exportar. El sector del vino, para Estados Unidos, que Estados Unidos es el que reniega del cambio climático, para entrar en Nueva York, al sector del vino le pedían tener la declaración ambiental de producto y tener la reducción de huella de carbono. Cosentino, que todos conoceréis, Cosentino, bueno, yo soy muy amigo soy amigo de Urdiales, de Antonio Urdiales, que es el director de Medio Ambiente, se planteó el hacer la huella de carbono de la empresa a nivel mundial y trabajar la sostenibilidad porque se lo exigían para entrar en Nueva York. Que ya sabéis que el mercado de Estados Unidos para Cosentino es muy importante y están muy metidos ahí. Es decir, que estamos dejando pasar barcos, ¿vale? Y ya os digo yo que sale más rentable de lo que nos creemos. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de esto y hay un concepto en el que siempre estamos pensando que es que la sostenibilidad cuesta dinero. Bueno, no cuesta, no cuesta. Nosotros estamos trabajando con todo tipo de empresas que exportan. Nuestro sector principal de trabajo siempre ha sido el sector agroindustrial. Trabajamos con desde Matarromera, Pau Carraoveja, el Grupo Illera, bodegas de vino famosas, al aguacate, el sector del aguacate, al sector de la galleta, en fin, todo el sector agroindustrial lo trabajamos. Tenemos proyectos continuamente con ellos y están abriendo mercado gracias a esto. A ver, por aquí hay más preguntas. Bueno, Andrés, mira, yo te quería hacer también Sí. una pequeña puntualización. Para las empresas que nos están escuchando ahora y que dicen, bueno, ¿cuál sería el primer paso? Una pyme, ¿no? Que es la gran mayoría de las empresas que tenemos aquí en la zona, en la comarca. ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar para empezar a analizarnos, para saber en qué situación estamos? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el primer trámite para empezar a calcular mi huella de carbono? Un poco la sistemática, ¿no? La mecánica para que sepan un poco de qué estamos hablando. Todos tendrán una ISO, imagino que no será muy diferente, pero para que ellos tengan un poco el concepto. Bien.
Nosotros normalmente cuando empezamos a trabajar con una empresa, lo primero que hacemos es marcar una hoja de ruta. Es decir, es hacer un planning, nos sentamos con la empresa, hablamos, vemos lo que tiene, vemos lo que no tiene, vemos qué normativa cumplen, qué normativa van a tener que cumplir y aún no cumplen, ¿vale? Y hacemos un planning y le damos una hoja de ruta a la empresa. Eso es un diagnóstico, ¿vale? Que lo hacemos para todas las empresas y nos marcamos una hoja para empezar a trabajar. Casi siempre empezamos trabajando con la reducción de emisiones, con la huella de carbono, porque es el indicador de mayor retorno, ¿vale? Es el indicador que más claro se ve y aparte es la mayor obligación que tenemos a día de hoy. Entonces empezamos siempre por ese, pero luego tenemos un planning para continuar incrementando el nivel, porque no vale con calcular, sino que hay que reducir, hay que mejorar, hay que trabajar en ese proceso. Es decir, hay que hacer un planning creíble, adaptado a la empresa, que suponga, que vaya compasada con las posibilidades de inversión de la empresa y con el retorno. Nosotros trabajamos así. Es una relación de confianza, es una relación en donde nosotros vamos a ir dando consejos a la empresa y a la vez le vamos a ir consiguiendo todos estos hitos. Le vamos a ayudar a presentar su informe de indicadores no financieros de una forma interesante, de una forma atractiva y poniendo en valor lo que ya están haciendo. Hay muchos de vosotros que ya estáis haciéndolo bien y no lo ponéis en valor. Nosotros vamos a ayudar a eso, es decir, desde la comunicación que estáis haciendo de la sostenibilidad hasta el poder aconsejaros implementar soluciones tecnológicas que os permitan incrementarla. Es decir, esa hoja de ruta os la vamos a facilitar. Evidentemente siempre empezamos con el ámbito del CO2 porque es el primero, pero recientemente hemos sacado una certificación con Oga Globas de los Corporate Green, que es la certificación de los ODS en la empresa, que va vinculada al informe no financiero, y también trabajamos mucho un indicador que es huella hídrica y la huella ambiental. Pero yo como primer hito, huella de carbono. Segundo hito, lo más seguro que sea huella de producto, Análisis y de ciclo de ODS. vida, ¿no? Claro, análisis ciclo de vida, porque así podemos analizar los procesos que tenéis en la empresa, podemos ver en dónde estáis perdiendo posibilidades, en dónde podemos incorporar mejoras. En fin, aquí se pueden hacer muchas cosas, y cosas muy, muy interesantes y de poco costo, Nosotros, para que os hagáis una idea, hace poquito, estuvimos trabajando en análisis de ciclo de vida del jamón de Teruel, y aquí ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto con ellos que es cambiar los etiquetados con el plástico y demás por hacerlos con las hojas de las encinas, ¿vale? Hacer un tipo de etiqueta diferente que permita posicionar y demostrar esa sostenibilidad que están emprendiendo. Pero ya no es solo este ámbito, sino que en el jamón nos hemos dado cuenta de que una producción compacta como es la denominación de origen de Teruel reduce de por sí sola un 20% las emisiones. Y ese informe, bueno, lo tenéis ahí porque este estudio salió este verano en todos los medios de comunicación a nivel nacional, porque ha sido pionero en España y ahora estamos con ellos trabajando, con el sector al completo, trabajando en reducción con técnicas de trabajo, y algunas de esas reducciones no suponen ninguna gran inversión. Lo que pasa que yo siempre lo digo, si no conozco, no lo puedo gestionar. Y aquí el problema que le pasa al 90% de las empresas, que no están acostumbradas a gestionar indicadores de sostenibilidad y entonces no pueden gestionar la sostenibilidad. En el momento en el que tú empiezas a incorporar indicadores porque, ojo, todo lo que nosotros hacemos son indicadores. Nosotros hacemos estrategias de sostenibilidad basadas en indicadores. La huella de carbono es un indicador. Si yo conozco la huella de carbono, puedo gestionar mi gases de efecto invernadero y adelantarme a los retos del mercado. Si yo conozco la huella hídrica, puedo gestionar soluciones. Entonces, lo que no gestiono, lo que no conozco, no lo puedo gestionar. Y eso es lo que tenéis que pensar. Es decir, vosotros estamos acostumbrados a gestionar con números porque los conocemos. Pues aquí tenemos que procurar empezar a tener otros KPIs, otros indicadores, en este caso que miden la sostenibilidad, y empezar a gestionarlos y marcarnos objetivos de mejora. Y nosotros os ayudamos en ese proceso de transformación, ¿vale? También informamos sobre las ayudas que hay. Evidentemente, siempre, siempre, siempre nuestros proyectos van vinculados a un asesoramiento de, oye, esto lo podéis financiar a través de esto. ¿Vale? Eso siempre, siempre lo hacemos. Porque tenemos una pata en la empresa que es captación de fondos. ¿Vale? Eso porque he visto ahí una pregunta. Sí,
La huella de carbono de Cexol es la 14.064, la huella de carbono de corporación, de empresa. La 14.067 la huella de carbono de producto, ¿vale? La huella de carbono de producto en breve va a ser obligatoria para los productos, ¿vale? Que esa es la 67, pero la de empresa, la corporativa, la 64, efectivamente, ¿vale? No sé si hay alguna dudita más que podamos atender o alguien quiera hablar directamente en vez de lanzarlo por el chat también, sin problema. Mirando, yo creo que está todo contestado. Bueno, pues de momento creo que no hay ninguna cuestión más. Yo sí, si alguno de vosotros quiere plantearse alguna expresión de interés en estos fondos que vienen de este tipo de economía circular y demás, bueno, contactad con Josemi y os podemos ayudar. Estamos haciendo muchas expresiones de interés. Hemos hecho ahora hace poquito una muy potente para Grupo Naturgy con el tema de la movilidad y bueno, estamos a vuestra disposición si necesitáis ayuda, es decir, lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que la jornada la tenemos más o menos cubierta. Hemos explicado, nos hemos ubicado en el entorno en el que nos estamos moviendo. Andrés, yo creo que ha hecho una ponencia exacta de cuál es la situación, de cuáles son nuestros servicios. Yo, como delegado comercial en la zona, quedo a vuestra disposición. Os doy las gracias a todos por la asistencia, a IBIAE por haber organizado la jornada. Y nada, estamos a vuestra disposición y de verdad que es un tema que, como dice Andrés, ya no son futuribles, esto ya está aquí y estamos todos obligados, más pronto que tarde, a estar al día y a estar cumpliendo con la normativa, que es lo que se nos va a exigir. Entonces, por mi parte, nada, dar las gracias y quedo a la disposición de todos. Gracias, gracias, José, gracias IBIAE y bueno, gracias a todos vosotros por estar ahí en la ponencia, escuchando. Así que nada, vamos a liberar para que todos tengáis tiempo de aprovechar el resto de la mañana. Este Kit Kat de desayuno, por así decirlo, pues aquí lo hemos estado con vosotros. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Héctor está por ahí para despedirnos o... No, de momento Héctor, sí estoy yo, pero Héctor de momento no está. Agradecer a todos vuestra presencia y esperar poder hacer más webinars de este estilo para que las empresas tengan toda la información que necesiten. Gracias a todos. Para contactar con nosotros a través de VIAE o bien, bueno, que me conocéis mucha gente, a través de Omagua también podemos estar en contacto. Un saludo. De acuerdo, igualmente. Adiós.